Venga, pues entonces vamos a hacer el apartado C del ejercicio este, que lo voy a dictar yo lo que nos piden, que nos dice calcular, apartado C, calcular la función de distribución. 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 Ya sabéis que es una cosa muy importante que siempre te pueden preguntar, que es calcular la función de distribución. Venga, pues vamos a calcular entonces la función de distribución, la f mayúscula de x, voy a poner lo que os he puesto en la teoría, ¿vale? F mayúscula de x, que siempre es la probabilidad de que la variable sí, de que el churrillo, sea menor o igual que x, ¿vale? Siempre por definición es la probabilidad de que sí sea menor o igual que x, y en el caso continuo os he puesto en la teoría que hay que integrar desde menos infinito hasta x la función de densidad. Esto es lo que hemos puesto en la teoría. Y había que integrar desde menos infinito hasta x la función de densidad, f de x diferencial de x. ¿Vale? Solamente lo que he hecho ha sido copiar lo que os he puesto en la teoría del caso continuo de cómo se obtiene la función de distribución, que es integrando desde menos infinito hasta x la función de densidad. Y ahora, por favor, atenderme aquí un segundito a la hoja, mirad, claro, como nuestra función de densidad tiene 3 tramos, la función de distribución también va a tener 3 tramos. ¿De acuerdo? Siempre los tramos que tenga la f pequeña son los tramos que va a tener la f grande. Entonces, vamos a calcular cuánto vale la función de distribución, la f mayúscula de x, en cada uno de los tramos. Así que voy a empezar primero si la x fuese menor que 0. Vamos a empezar primero calculando la función de distribución, pero siempre que la x sea menor que 0. ¿Vale? Voy a empezar por el primer tramo, ¿vale? Y a calcular la función de distribución sabiendo que la x es menor que 0. Y ahora, por favor, tenemos aquí un segundito la hoja, muy importante, mirad. Claro, lo que tenemos que hacer siempre es empezar en menos infinito y terminar en la x. Integrar la función de densidad desde menos infinito hasta x y hay que integrar la función de densidad. Claro, si os dais cuenta, si la x estuviese aquí en este tramo, al integrar desde menos infinito a una x que está en este tramo, tendrás que integrar el cero diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que integrar desde menos infinito hasta x la función de densidad de ese tramo, que es 0 diferencial de x. Por favor, atenedme aquí un segundito a la hoja, mirad. Claro, tienes que integrar desde menos infinito a una x que está en este tramo. Por lo tanto, tendrás que integrar la función de densidad de ese tramo, que es 0. ¿Vale? Entonces, tienes que integrar desde menos infinito hasta x, 0 diferencial de x. ¿Vale? Siempre empiezas en menos infinito y siempre vas a terminar en la x. Que en este caso la x está dentro del primer tramo, claro. Claro, si tú integras 0 diferencial de x, pues te queda 0. Entonces, la función de distribución va a valer 0. ¿Vale? Entonces, en ese tramo, la función de distribución va a ser 0. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente tramo, que es cuando la x esté entre 0 y 10. Vamos a ver ahora este tramo. 0 menor o igual que x, menor que 10. Vamos a ver si 0 es menor o igual que x y es menor que 10. Vamos a poner el segundo tramo. ¿Todo bien? Y vamos a calcular la función de distribución, la f mayúscula de x. ¿Vale? Bueno, y ahora, por favor, quiero que me atendáis aquí un segundito, que esto es muy importante, mirad. Un segundito aquí, atención. Mirad, tenemos que integrar desde menos infinito y terminar en una x que no está en este tramo, sino que la x está en este tramo. Por lo tanto, si tú integras desde menos infinito a una x que está en este tramo, ya tienes que pasar por los dos tramos. Tendrás que integrar desde menos infinito hasta 0, tendrás que integrar 0, y desde 0 hasta una x que está aquí, en este tramo, la función de densidad de ese tramo, que es un décimo. Entonces, claro, lo que tendrás que hacer es integrar
desde menos infinito hasta 0, 0 diferencial de x, y luego desde 0 hasta x, la función de densidad de ese tramo, que es un décimo diferencial de x. Por favor, mucho cuidado, que tienes que empezar en menos infinito y tienes que terminar en x, siempre desde menos infinito hasta x, ¿vale? Lo que pasa es que la x, como ya no está en el primer tramo, tienes que llegar hasta el segundo tramo, ¿vale? Porque te dice que la x está entre 0 y 10, entonces tienes que empezar en menos infinito y terminar en una x que está en este segundo tramo. ¿Lo veis? Claro, realmente lo que estás haciendo, mira aquí un segundito la hojita, realmente estás empezando en menos infinito y siempre terminas en x. Claro, si la x está aquí, pues entonces tienes que integrar el 0, pero si la x está aquí, al integrar desde menos infinito a una x que está aquí, tienes que pasar por los tramos. ¿Vale? La integral de 0 diferencial de x vale 0, o sea que esta integral me la podéis quitar. El 1/10 lo podemos sacar fuera de la integral, nos queda 1/10. La integral desde 0 hasta x de diferencial de x. La constante sacarla fuera, ¿vale? El 1/10 lo saco fuera. Y la integral de diferencial de x, pues la hemos puesto antes, que nos quedaba x, ¿vale? Entonces nos quedaría la integral x y evaluado entre el 0 y la x. ¿Vale? La integral de diferencial de x es x, que lo hemos puesto antes, aquí estaba, ¿lo veis? Es esta, que es una integral inmediata, muy fácil. Y ya sustituimos, donde ponga x, sustituimos y en su lugar ponemos una x. Pues si yo la x la sustituyo por una x, pues te va a quedar x. Y luego restamos y donde ponga x, sustituimos por este número, por un 0. ¿Vale? Por favor, tened mucho cuidado, que hay gente que al hacer esto me pone x por x y pone x al cuadrado. No, si no es multiplicar, es sustituir la x por una x, pues te va a quedar lo mismo, te va a quedar x, ¿vale? Nunca os confundáis en eso, ¿eh? Va a ser 1/10 y nada, donde ponga x, en su lugar pones una x, pues te queda x. Y luego restas y donde ponga x, en su lugar pones un 0. Y nos queda, por lo tanto, x partido por 10. ¿Vale? Y aquí tienes la función de distribución siempre que la x se encuentre en el segundo tramo, esté entre 0 y 10. 0 menor o igual que x, menor que 10. ¿Vale? Y ya vamos a ver el último tramo, si la x es mayor o igual que 10. Vamos a ver ya para terminar. Si la x fuese mayor o igual que 10. ¿Correcto? Y como siempre, vamos a empezar en menos infinito y vamos a terminar en la x, pero la x está en el tercer tramo, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que empezar en menos infinito y hay que terminar en la x, pero la x no está ni en el primer tramo ni está en el segundo tramo, sino que está en el tercer tramo, ¿vale? Y miramos un segundito aquí a la hoja, mirar, y por lo tanto, si tú integras desde menos infinito a una x que está en este tramo, ya tienes que pasar por los tres tramos. Tendrás que integrar desde menos infinito hasta 0 el 0, desde el 0 hasta el 10 1/10 y desde el 10 hasta la x que está en este tramo, 0 diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que poner entonces que la función de distribución pues va a ser integrar desde menos infinito hasta 0, 0 diferencial de x, desde 0 hasta 10, 1/10 diferencial de x, y luego ya desde 10 hasta x, porque la x está en el tercer tramo, entonces tienes que integrar desde 10 hasta x, 0 diferencial de x. Siempre, como veis, empiezas en menos infinito y terminas en la x. Siempre para calcular la función de distribución tienes que seguir la fórmula, empezar en menos infinito y terminar en x. Lo que ocurre es que la x aquí estaba en el primer tramo, aquí la x está en el segundo tramo y aquí la x es un número que está en el tercer tramo. Y ya claro, en este caso ya, si está en el tercer tramo, tienes que empezar en menos infinito y terminar en una x que está en el tercer tramo. Entonces tienes que pasar por los tres tramos, claro. ¿La gente lo entiende bien? La integral de 0 te queda 0
esto lo podéis quitar y la integral de 0 te queda 0. Entonces también lo podéis quitar. Esas dos integrales son 0. Y aquí el undécimo, como es una constante, sácalo fuera de la integral. Entonces nos quedaría un décimo como está, la integral desde 0 hasta 10 de diferencial de x. ¿Vale? Voy a ponerlo ahí para que la gente lo vea bien. Sacas un décimo fuera, ¿vale? Y la integral de diferencial de x, pues te queda x. Entonces te quedaría 1 partido por 10. Aquí nos quedaría x entre 0 y 10. ¿Vale? Donde ponga x ponemos un 10 y restamos, y donde ponga x ponemos un 0. Pues nos va a quedar un décimo y aquí nos quedaría 10 menos 0. O sea que va a ser en este caso 10 partido por 10, que es 1. Entonces nos quedaría un 1. Y la función de distribución valdría 1 siempre que la x sea un número mayor o igual que 10. ¿Vale? Siempre que esta x sea mayor o igual que 10. Y aquí tenéis la función de distribución que tendría los 3 tramos. Si queréis, vamos a poner la función de distribución, la f mayúscula de x, pero sin operaciones. Voy a poner los 3 tramos, como está la f pequeña, como está aquí la f pequeña, pues voy a poner la f grande. ¿De acuerdo? Igual que está la f pequeña, pues voy a poner la f grande. Voy a pasar a la siguiente hoja. Por favor, ¿la habéis copiado todo el mundo? ¿La habéis copiado? Si no me decís nada, quito la hoja, ¿eh? Si no me decís, Luis, pon la hoja, ¿vale? Y la vuelvo a poner de nuevo. Entonces, la función de distribución, f mayúscula de x, siempre recordar, probabilidad de que sí sea menor o igual que x, siempre. Y tendría 3 tramos. Valdría 0 cuando x fuese menor que 0, valdría x partido por 10, cuando 0 menor o igual que x menor que 10, y valdría 1 cuando x fuese mayor o igual que 10. Únicamente lo que he hecho ha sido, lo veis, pues poner los 3 tramos, pero sin operaciones, ¿vale? Y ahí tenéis la función de distribución con los 3 tramos que acabamos de calcular. Y esto era pues el apartado C, que era calcular la función de distribución, siempre integrando desde menos infinito hasta x la función de densidad. Y luego, dependiendo si la x está en el primer tramo, en el segundo o en el tercero, pues claro, llegas al primer tramo, al segundo o al tercero, claro. ¿Lo entendemos bien seguro? Y este era el apartado C, calcular la función de distribución de este ejercicio. Pues ya está calculada y aquí está hecho. ¿Todo bien? Muy bien, y vamos a hacer ya un apartado D, que ya es el último. Bueno, voy a hacer el D y otro más todavía. Vale. Vamos a poner el apartado D y luego voy a decir otro más todavía, pero bueno, ya menos importante. Vamos a ver el apartado D, que nos dice calcular las siguientes probabilidades. En el apartado D, calcular las siguientes probabilidades. Calcular las siguientes probabilidades. Calcular las siguientes probabilidades. Bueno, yo voy a poner una serie de probabilidades y las vamos a calcular. Por ejemplo, imaginaos que os preguntan la probabilidad de que la variable aleatoria sí sea igual a 2. Vamos a empezar por esta probabilidad. Probabilidad de que sí, de que el churrillo sea igual a 2. ¿Alguien me podría decir cuánto vale esta probabilidad? ¿Qué me decís? Y recordad lo que os he dicho en la teoría. Muy bien, claro que sí. En el caso continuo os he dicho que no existe probabilidad en los puntos, que como toma infinitos valores,
la probabilidad de que tome un valor concreto siempre es despreciable, siempre vale 0. Entonces, la probabilidad de que sí sea igual a 2 siempre vale 0. Entonces me ponéis que es igual a 0 y poner la explicación con palabras, ¿vale? Porque al ser una variable aleatoria continua, no existe probabilidad en los puntos, en los iguales. Porque al ser una variable aleatoria continua, no existe probabilidad en los puntos. Esto es muy típico de examen, ¿eh? Que te pregunten probabilidad de que sí sea igual a 2, probabilidad de que sí sea igual a 20. Eso siempre vale 0 en el caso continuo. Si la variable es continua, sí, que la probabilidad de que sí sea igual a 2 vale 0, porque al ser una variable aleatoria continua, no existe probabilidad en los puntos. Porque al ser una variable aleatoria continua, no existe probabilidad en los puntos. Porque al ser una variable aleatoria continua, no existe probabilidad en los puntos. ¿Vale? Entonces, siempre que os pregunten en el caso continuo la probabilidad de que la variable sea igual a un número, siempre 0. ¿Vale? Siguiente probabilidad que os pregunto. La probabilidad de que sí sea mayor que 2. Probabilidad de que sí sea mayor que 2. Bueno, y fijaos, la probabilidad de que sí sea mayor que 2, ¿de acuerdo? Lo podríamos calcular, por ejemplo, de esta forma. Lo podríamos calcular, por ejemplo, haciendo el complementario, 1 menos, y el complementario de ser mayor que 2, ¿cuál sería? Pues que fuese menor o igual que 2, ¿vale? Si hacéis el complementario, la probabilidad de que sea mayor que 2 es 1 menos la probabilidad de que sí sea menor o igual que 2. Y es que, claro, la probabilidad de que una variable sea menor o igual que un número, lo tenéis aquí, no deja de ser la función de distribución en ese número. Entonces yo podría poner 1 menos la función de distribución en 2, ¿vale? Podríamos poner 1 menos f de 2. Porque claro, es que esto de aquí, ¿lo veis? Es esto. Y claro, f de 2 lo calculáis con la fórmula de la función de distribución. Mirad, el f de 2, el 2 está en este tramo, está entre 0 y 10, y en la x pones un 2, pones 2 décimos. Que sería en este caso, pues 8 décimos. O 0,8, como queráis. ¿Todo bien? Y esta es una posibilidad. Para calcular esta probabilidad he utilizado el complementario y claro, la probabilidad de que sí sea menor o igual que 2 no deja de ser la función de distribución en 2. Y la función de distribución en 2, el 2 está en este tramo y en la x pues pongo un 2, 2 décimos. 1 menos 2 décimos sería 8 décimos. 0,8. Luego, por favor, en el caso continuo, esta probabilidad también se podría haber calculado de esta forma. Un segundito de atención aquí, mirad. La probabilidad de que sea mayor que 2. Os voy a enseñar otra forma para que la gente vea que también se podría hacer de otra forma. Y por favor, no me copiéis un momentito, mirad. Y la otra forma de calcularlo es utilizando la función de densidad, utilizando la f pequeña. Claro, si te dicen la probabilidad de que sí sea mayor que 2, siempre lo podéis calcular con la función de densidad integrando entre lo que te dicen. Es decir, si te dice que es mayor que 2, podrías integrar desde 2 hasta infinito la función de densidad. ¿Vale? Esta es otra posibilidad que también podéis utilizar para calcular probabilidades, que es integrar la f pequeña entre lo que te digan. Si te dice que es mayor que 2, pues desde el 2 hasta el infinito, al decir que es mayor que 2. Y tener mucho ojo, por favor, porque si tenéis que integrar desde 2 hasta infinito, tienes que pasar por los dos tramos. Tienes que integrar desde 2 hasta 10 la función de densidad de ese tramo, que es un décimo, y desde el 10,
¿de acuerdo? Como te dice que es mayor que 2, pues hasta el infinito. Entonces, desde el 10 hasta el infinito, el cero diferencial de x. Entonces, mucho cuidado, porque como dice que es mayor que 2, tienes que empezar en 2 y tienes que terminar en infinito. Pero tienes que pasar por los dos tramos. Tienes que integrar desde 2 hasta 10 la función de densidad de ese tramo, que es 1/10 diferencial de x, y luego desde 10 hasta infinito la función de densidad de ese tramo, que es 0. ¿Lo ves? Tienes que empezar en 2 y terminar en infinito, ¿vale? Porque como te dice que es mayor que 2, empiezas en 2 y terminas en infinito, ¿vale? Ten mucho cuidado con eso, ¿vale? La integral de 0 te queda 0, esto me lo podéis quitar. El 1/10 lo saco fuera. 1/10 lo saco fuera. La integral desde 2 hasta 10 de diferencial de x. ¿Lo veis? Este 1/10 lo he sacado fuera, que es una constante. Y la integral de diferencial de x, ya sabéis que queda siempre x, que es una integral inmediata muy fácil. Aquí nos quedaría x entre 2 y 10. ¿Vale? Y ya pues sustituimos. Donde ponga x pones 10 y luego restas, y donde ponga x pones un 2. ¿Vale? Entonces sería 1/10. Y al sustituir nos quedaría 10 menos 2. O sea que nos quedaría 1/10 y 10 menos 2 sería 8. O sea que nos quedaría 0,8. ¿Veis cómo ha quedado el mismo resultado que al hacerlo de la otra forma? Mirad, 0,8, 0,8. Entonces siempre, por favor, las probabilidades en el caso continuo siempre se pueden calcular también así, integrando la fx, la función de densidad, entre lo que te diga. Si te dice que es mayor que 2, desde el 2 hasta el infinito. Claro, pasando en este caso por los dos tramos que tiene esta función, desde el 2 hasta el infinito. ¿Lo entendemos bien, seguro? Siempre para calcular probabilidades en el caso continuo, o utilizamos la función de distribución y sus propiedades, o bien utilizamos, ¿de acuerdo?, la integral de la función de densidad, entre lo que te diga. ¿Todo bien? Bueno, y os pregunto otra probabilidad más. Vamos a poner la probabilidad de que 2 sea menor que sí y sea menor que 4. Ponerme probabilidad de que 2 sea menor que sí y sea menor que 4. Probabilidad de que 2 sea menor que sí y sea menor que 4. ¿Todo bien? Bueno, y por favor, muy importante, claro, la probabilidad de que esté entre dos números siempre se podría calcular como la función de distribución en el número más grande, en f de 4, menos la función de distribución en el número más pequeño. ¿Vale? Podemos utilizar la propiedad de la función de distribución. Y claro, la gente me tendría que decir, Luis, pero si yo aplico esto, esta propiedad, aquí te quedaría menor como está, pero aquí tendría que quedarte menor igual. O da lo mismo en este caso. ¿Pasa algo porque aquí no ponga el igual o no tiene importancia en el caso continuo? ¿Qué me decís? Da igual, ¿no? Da lo mismo, ¿vale? O sea, esta propiedad la podéis aplicar, aunque aquí diga menor estricto y no diga menor igual, ¿qué importa? Si no existe probabilidad en el igual. Entonces, aplicáis la propiedad en el caso continuo, ¿vale? No os fijéis nunca si ponen el igual, no lo ponen, da lo mismo. ¿De acuerdo? Siempre se puede aplicar la propiedad f de 4 menos f de 2. ¿Vale? El f de 4, os vais a la función de distribución, el 4 está en este tramo y en la x pone su 4, 4 décimos. Y f de 2, el 2 también está en este tramo y en la x pones un 2. 2 décimos. 4 décimos menos 2 décimos, te queda 2 décimos. O lo que es lo mismo, 0,2. ¿Vale?
¿Veis cómo lo he hecho? Y esta es una forma para calcular esta probabilidad, ¿de acuerdo? Que no te da ningún tipo de problema. Va bien, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo se haría con la función de densidad? Vamos a hacerlo entonces. Probabilidad de que 2 sea menor que sí y sea menor que 4. Lo voy a hacer de la otra forma, que ya sabéis que la otra forma siempre es integrando la f pequeña, la función de densidad, entre lo que te digan. Si te dice que está entre 2 y 4, pues tendrás que integrar entre 2 y 4 la función de densidad. Entonces tendremos que integrar entre 2 y 4 la función de densidad. Y además, en este caso, fijaos aquí un segundito la hoja, en este caso, si integráis desde 2 hasta 4, está todo dentro de este tramo, tendrás que integrar un décimo, ¿vale? Entonces tendrás que integrar entre 2 y 4, está todo dentro de aquí, la función de densidad de ese tramo, ¿vale? Entonces tendrás que integrar desde 2 hasta 4, un décimo diferencial de x. Como está todo dentro de ese tramo, pues la función de densidad de ese tramo. Y como dice que está entre 2 y 4, pues entre 2 y 4, ¿vale? El undécimo lo puedes sacar fuera, que es una constante. Un décimo, la integral desde 2 hasta 4 de diferencial de x. Un décimo lo deja como está y la integral de diferencial de x pues es x. Entonces nos quedaría x entre 2 y 4. Donde ponga x pones un 4 y luego restas, y donde ponga x pones un 2. Entonces te quedaría un décimo 4 menos 2. En la x pones un 4 y restas, y en la x pones un 2, ¿vale? 4 menos 2 sería 2, entonces te va a quedar 2 décimos. O lo que es lo mismo, 0,2. ¿Lo veis? Y nunca hay contradicción. Si lo haces de una forma o lo haces de la otra, te da el mismo resultado siempre, ¿vale? Ahí lo tenéis. Entonces, siempre en el caso continuo, utilizáis las propiedades de la función de distribución, o bien integráis la función de densidad, la f pequeña, entre lo que te digan aquí, claro. Y con mucho cuidado, que si pasas por varios tramos, tienes que integrar en cada tramo correspondiente, claro. ¿Vale? Bueno, y ya para terminar este ejercicio, que ya veis que es un ejercicio bastante completo, vamos a poner un último apartado que lo suelen preguntar menos, pero que también puede caer en el examen, ¿vale? Vamos a poner un apartado E, este es el D, pues el apartado E. Le ponéis apartado E. Venga, y el apartado E nos dice representar gráficamente la función de densidad y la función de distribución. Representar gráficamente la función de densidad y la función de distribución. Representar gráficamente la función de densidad y la función de distribución. Esto suelen preguntarlo menos en los exámenes, pero bueno, como es una cosa fácil y que también pueden preguntar, pues también lo vamos a hacer, claro. Bueno, entonces apartado E representa gráficamente la función de densidad y la función de distribución. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar primero representando la función de densidad. Vamos a poner aquí f de x, la f minúscula, y aquí la x. ¿Vale? Muy bien. Veamos, vamos a representar la función de densidad, que veréis que es un caso bastante asequible. Mirad, si os dais cuenta, yo tengo aquí la función de densidad, aquí la tenéis. Claro, cuando la x es menor que 0, esa función siempre vale 0. Entonces, hasta el 0 siempre vale 0. Por lo tanto, hasta el 0, como vale 0, estaríamos en el eje. Entonces, estaríamos aquí. Voy a ponerlo con un boli rojo. Un momentito. Estaríamos aquí. Hasta el 0 vale 0,
estaríamos aquí en el eje. ¿Vale? Ahí estaría. Hasta el 0 vale 0, estaríamos ahí. ¿De acuerdo? Luego, si os dais cuenta, la función de densidad entre el 0 y el 10 siempre vale un décimo. Entonces, entre el 0 y el 10 siempre valdría un décimo. Es decir, si yo tengo aquí el 10 y tengo aquí un décimo, pues entre el 0 y el 10 siempre vale un décimo. Por lo tanto, sería una línea completamente horizontal. Ahí estaría. Entre el 0 y el 10 vale un décimo, pues entonces una línea horizontal con valor un décimo, ¿vale? Y ya para terminar, cuando la x es mayor o igual que 0, la función de densidad vale 0. Entonces, a partir del 10 vuelve a ser 0, volvemos de nuevo al eje. Entonces, a partir del 10 vale 0, estaríamos aquí en el eje. Y esa es la función de densidad. Así de sencillo. Esa es la representación gráfica de la función de densidad. Vamos a representar la función de distribución. Voy a poner aquí f mayúscula de x y vamos a poner aquí la x, ¿vale? Muy bien, y hay que representar esta función de aquí, la función de distribución. Claro, cuando x es menor que 0, la función siempre vale 0, entonces hasta el 0 vale 0. Pues entonces estaríamos en el eje de nuevo. Hasta el 0, hasta aquí, vale 0, estaríamos en el eje. ¿Va bien? Y ahora, si os dais cuenta, entre el 0 y el 10, la función de distribución es x partido por 10. Entonces, cuidado porque ahora, entre el 0, menor que x y menor que 10, la función de distribución vale x partido por 10. Que como es una línea recta, ¿de acuerdo? Porque es una línea, pues lo más fácil es dar dos valores. Si la x vale 0, ver cuánto vale f de x, y si la x vale 10, ver cuánto vale f de x. Entonces, si la x fuese 0, f de 0 sería 0 partido por 10, que sería 0. O sea, que parte del origen. Si la x vale 0, la función vale 0. Entonces estaríamos aquí, en este punto. En el punto 0, 0. ¿Vale? Y luego si la x fuese 10, entonces f de 10 sería 10 entre 10, que sería 1. ¿Lo veis? Entonces, si la x fuese 10, la función de distribución en ese número valdría 1. Entonces pasa por este punto también, por x10, y la función vale 1. Entonces, si estuviese aquí el 10, y estuviese aquí el 1, pues pasa también por este punto de la recta. Pasaría por este punto y pasaría por este punto. Lo veis que son los dos puntos que acabo de calcular. Entonces, la función de distribución pasaría por esos dos puntos. Entre el 0 y el 10 pasaría por este punto y por este punto. x0, la función vale 0, y x10, la función vale 1. ¿Vale? Y ya a partir de aquí ya es muy fácil, porque cuando x era mayor o igual que 10, valdría 1. Entonces siempre vale 1 a partir del 10. Entonces, a partir del 10 vale 1, que está aquí, pues entonces a partir del 10 valdría 1. Una línea horizontal en el 1. Y ahí tendríamos la representación gráfica. ¿Lo vais siguiendo bien? Y entonces siempre podéis representar gráficamente la función de densidad y la función de distribución. Igual que el otro día también, en el caso discreto, también vimos cómo se representaba la función de cuantía y la función de distribución, que también lo representábamos, ¿vale? Y entonces son cosas que pueden preguntar, que no preguntan a lo mejor mucho,
pero que pueden preguntar también, que es la representación gráfica. Bueno, ¿alguna preguntita sobre esto? ¿Lo hemos entendido bien? Yo sí que lo he entendido. Bien, ¿no? Por favor, los ejercicios muy importantes, que los ejercicios que yo hago en casa, o sea, aquí en clase, perdón, los hagáis en casa tranquilamente también, ¿eh? Los tenéis que hacer, tenéis que hacerlos con todas las operaciones que yo hago para ver si os sale, ¿eh? Vale, hay que repetirlos, ¿eh? Es muy importante que la gente coja práctica y los ejercicios que hacemos en clase los vuelva a repetir tranquilamente en casa también por uno mismo, a ver qué problemas se encuentra, etcétera, ¿vale? De todas formas, yo todavía la clase siguiente también haremos muchos ejercicios sobre esto, o sea que no os preocupéis. Vale. ¿Vale? Bueno, y ya para terminar la clase, que nos queda todavía 10 minuticos, vamos a hacer una cosa. Voy a ver el siguiente epígrafe, que es de teoría, que se llama Las propiedades de la esperanza y la varianza, y así ya el próximo día seguiremos con más ejercicios, que haremos todo lo que os he enseñado hoy y el día anterior, y meteremos también lo de las propiedades. ¿Vale? Entonces vamos a ver el epígrafe 5, sería... Vamos a ver el epígrafe 5, que son las propiedades de la esperanza matemática y de la varianza. Vamos a ver las propiedades matemáticas, de la esperanza matemática, las propiedades de la esperanza matemática y de la varianza. Os voy a enseñar una serie de propiedades que el próximo día, al hacer los ejercicios, las tendremos que utilizar. ¿De acuerdo? Estas propiedades, por favor, son importantísimas. La gente las tiene que memorizar muy bien, porque no solamente os van a servir para estadística 1, sino que os van a servir luego para estadística 2 al año que viene, y luego para el siguiente año también para econometría, e incluso para econometría también de cuarto, no solamente de tercero, sino también de cuarto, que son las propiedades de la esperanza y las propiedades de la varianza. ¿Vale? Estas propiedades van a ser importantísimas para todos los cursos de la carrera, ¿de acuerdo? Y para muchas asignaturas. Las propiedades de la esperanza matemática y de la varianza. Las propiedades de la esperanza matemática y de la varianza. Yo os voy a decir ahora una serie de propiedades que tiene la esperanza matemática primero y luego de la varianza también. Y esas propiedades hay que memorizarlas muy bien y os van a servir para varias asignaturas de la carrera. ¿De acuerdo? Se utilizan muchísimo. ¿Vale? Me voy a empezar primero por las propiedades de la esperanza. Ponerme 5.1, como estamos dentro del epígrafe 5, 5.1, las propiedades de la esperanza matemática. Vamos a ver las propiedades de la esperanza. Vamos a ver las propiedades de la esperanza matemática. Y voy a ir una por una. La primera propiedad nos dice que la esperanza de una constante k siempre es la constante. La esperanza de k es igual a k. Ponerlo con fórmula, ¿eh? No lo pongáis con palabras. La esperanza de k es igual a k. La k es una constante cualquiera, ¿eh? La esperanza de 5 es 5. La esperanza de 8 es 8. La esperanza de 20 es 20. La esperanza de -1 es -1. La esperanza de una constante siempre es la constante. ¿Vale? Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad. La esperanza de una constante k por una variable sí. Ponerme la esperanza de k por sí. La esperanza de una constante k por una variable. Pues siempre va a ser la constante por la esperanza de la variable. Siempre que veáis que aparece una constante dentro de una esperanza, la podéis sacar fuera multiplicando. ¿Vale? Siempre. La esperanza de 5 por sí es 5 por la esperanza de sí. La esperanza de 20 por sí es 20 por la esperanza de sí. ¿De acuerdo? Siempre que veáis que aparece una constante multiplicando, sacarla fuera de la esperanza multiplicando. ¿Vale? Porque esa propiedad se cumple siempre. ¿Vale? Tercera propiedad. La esperanza de una variable sí más menos una constante k. ¿Vale? Le ponéis la esperanza de sí, más menos, puede ser más o puede ser menos, una constante. Bueno, pues esto siempre va a ser la esperanza de sí
Siempre va a ser la esperanza de sí más menos la constante. Siempre que veáis que aparece una constante sumando o restando, la podéis sacar fuera de la esperanza, como esté. Si está sumando, la saca sumando. Si está restando, la saca restando. ¿Vale? La esperanza de sí más menos k es la esperanza de sí más menos k. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, por favor, que el próximo día lo vamos a utilizar mucho en los ejercicios, siempre que tengamos una constante, ¿de acuerdo? Dentro de una esperanza, la sacáis fuera. Si está multiplicando, sale multiplicando. Si está sumando o restando, pues sale sumando o restando. ¿De acuerdo? La cuarta propiedad nos dice que la esperanza de sí sub 1 más menos sí sub 2, por favor, aquí ya tenemos dos variables aleatorias. Tengo la variable sí1, churrillo 1, más menos la variable sí2, churrillo 2. Bueno, pues la esperanza de una suma o de una resta de dos variables siempre es igual a la suma o la resta de las esperanzas. Es decir, es igual a la esperanza de sí sub 1 más menos la esperanza de sí sub 2. Si es más, ¿vale? La esperanza de una suma de esperanzas. Y la esperanza de una resta de dos variables es resta de esperanzas. ¿Vale? Copiármelo bien. La esperanza de una suma es suma de esperanzas y la esperanza de una resta es resta de esperanzas. Aquí ya tenemos dos variables aleatorias, sí1 y sí2. ¿Vale? Venga, pues quinta propiedad y última de la esperanza matemática, que os tenéis que aprender muy bien, que también se va a utilizar. Y nos dice que la esperanza de sí1 por sí2, la esperanza de un producto de dos variables, tenéis que poner la esperanza de sí1, la variable sí1, por la variable sí2. Bueno, pues la esperanza de un producto es igual al producto de las esperanzas. Es la esperanza de sí1 por la esperanza de sí2. ¿Vale? Me ponéis que la esperanza de un producto de dos variables es el producto de las esperanzas. Pero cuidado, porque esta propiedad no se cumple siempre. Esta propiedad, para que se cumpla, las variables tienen que ser independientes. Entonces, ponedme ahí, me ponéis solo si sí sub 1 y sí sub 2 son independientes. Entonces, tened mucho cuidado porque me tenéis que poner que solamente se cumple en este caso. Solo si la variable sí1 y la variable sí2 son independientes. Esta propiedad no me la podéis aplicar siempre, solamente si las variables son independientes entre sí. ¿Vale? Dime. Ahora de momento te lo van a decir siempre, ¿de acuerdo? Pero en el tema siguiente, cuando veamos este tema bidimensional, yo te daré la condición para que sean independientes. Te diré en el caso discreto qué tiene que ocurrir para que sean independientes y en el caso continuo qué tiene que ocurrir para que sean independientes. Es que ¿sabes lo que pasa? Que estas dos propiedades son del caso bidimensional. Tienes dos variables aleatorias, ¿te das cuenta? Entonces realmente pertenecerían al tema siguiente, pero yo quiero que la gente ya se las aprenda de memorias todas seguidas, ¿vale? Para ver si son independientes, pues yo en el tema siguiente te enseñaré y haremos ejercicios donde comprobaremos qué tiene que ocurrir para que sean independientes, ¿vale? De momento, solamente que sepáis que si son independientes puedes aplicar la propiedad, ¿vale? Pero que si son independientes lo veremos en el tema siguiente, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen que cumplir? Lo que pasa es que yo quiero que la gente ya que se aprenda las propiedades todas seguidas, ¿vale? ¿Correcto? Bueno, y estas son las propiedades de la esperanza. Vamos a ver las propiedades de la varianza dentro de este apartado y así ya dejamos la teoría de este epígrafe terminado y al próximo día veréis cómo en los ejercicios aplicaremos estas propiedades, ¿vale? Vamos a ver las propiedades de la varianza. Propiedades de la varianza. Las propiedades de la varianza, igual vamos a ir una por una, vamos a ir diciéndolas y también hay que aprendérselas porque el próximo día lo vais a ver, las vamos a utilizar muchísimo en los ejercicios, ¿eh? Bueno, y no solamente en este curso, ya os digo, luego en estadística 2,
en la econometría de tercero, en la econometría aplicada de cuarto y en otras asignaturas, no solamente en cosas de estadística y econometría, ¿vale? Pero vamos a empezar entonces con la primera propiedad de la varianza, que nos dice que la varianza de una constante siempre vale 0. La varianza de K siempre vale 0. Lógico, una constante no varía, entonces la varianza de una constante que no varía, pues siempre vale 0. Recordad que la varianza mide eso, mide las variaciones. Entonces la varianza de una constante, la K siempre es una constante, ya sabéis. La varianza de 5 es 0, la varianza de 8 es 0, la varianza de 9 es 0. ¿Vale? Segunda propiedad, la varianza de una constante K por una variable psi. Ponerme la varianza de K por psi. Bueno, pues cuando tengáis una constante multiplicando a una variable, la constante también se puede sacar fuera de la varianza, pero siempre se tiene que sacar al cuadrado. Hay que poner K cuadrado por la varianza de psi. Tened mucho cuidado, ¿eh? La varianza de 5 por psi sería 5 al cuadrado por la varianza de la psi. No me confundáis estas propiedades de antes con las de la varianza. Aquí la constante sale fuera como está. Sin embargo, en la varianza sale fuera al cuadrado. Siempre que tengáis una constante, multiplicando o dividiendo, sale fuera de la varianza, pero al cuadrado. ¿Vale? Cuidado con eso. Tercera propiedad. La varianza de psi más menos K. ¿Vale? La varianza de la variable psi más menos una constante. Bueno, pues cuando sea la constante sumando o restando, en vez de multiplicando como aquí, siempre que esté sumando o restando, se hace 0, desaparece y os queda la varianza de la variable. Entonces, tened mucho cuidado porque cuando suma o resta, te queda la varianza de la variable. La constante siempre me la quitáis. La varianza de psi más 5 es la varianza de psi. La varianza de psi menos 20 es la varianza de psi. ¿Vale? Siempre que suméis o restéis un número, nunca afecta a la varianza. ¿Vale? Podéis quitar el número sin problema. Pero tiene que estar sumando o restando, ¿eh? Si está multiplicando, no, sale fuera al cuadrado. ¿Vale? Y ya la cuarta propiedad nos dice que la varianza de psi sub 1 más menos psi sub 2, la varianza de una suma o de una resta de dos variables, ¿vale? Tened cuidado con eso, es igual a la varianza de psi sub 1 más la varianza de psi sub 2. Y da lo mismo que sea más que sea menos. Siempre es más. Tener cuidado, ¿eh? Da lo mismo que sea una suma que sea una resta. Siempre es suma de varianzas. Y además, esta propiedad no se cumple siempre. Solamente se cumple si las variables son independientes. Entonces me tenéis que decir solo si psi1 y psi2 son independientes. Pero da igual si están restando o sumando, se suman. Da lo mismo que sea más que sea menos, siempre suma. ¿Vale? Siempre suma. Esto es un error muy común que comete mucha gente el día del examen, ¿eh? Que le ponen una resta y me pone aquí una resta, ¿de acuerdo? Ya se ha confundido. ¿Vale? Las propiedades las tenéis que aprender bien de memoria, tal como están aquí, ¿de acuerdo? Entonces, siempre la varianza de una suma o de una resta siempre es suma de varianzas y además tienen que ser independientes, si no, no puedes aplicar la propiedad, ¿vale? Y sin embargo, lo veis aquí, la esperanza de una suma o una resta, si es suma y si es resta y no hace falta que sean independientes, esto se cumple siempre. Y sin embargo esto tienen que ser independientes las variables. No me tenéis que confundir estas propiedades con estas, ¿vale? Las propiedades de la esperanza dicen una cosa y las propiedades de la varianza dicen otra, ¿vale? Y hay que saber diferenciarlas y saberse las propiedades, ¿vale? Correcto. Muy bien. Y con esto, pues ya tenéis el punto 5, que el próximo día vais a ver que yo haré ejercicios que nos van a preguntar, calcular las cosas que hemos hecho antes, en los ejercicios anteriores, y luego tendremos algún apartado donde tendrás que aplicar estas propiedades, ¿de acuerdo? Tendrás que sabértelas bien de memoria y las tendremos que aplicar, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya lo veremos el próximo día, ya con tranquilidad, que vamos a hacer un montón de ejercicios, ¿vale? Entonces, pues vamos a practicar muchísimo. Os he pasado también una hoja de ejercicios
que el próximo día, de acuerdo, la voy a utilizar, ¿vale? Porque voy a hacer también ejercicios de esa hoja, ¿vale? Y nada, el próximo día haremos esa hoja de ejercicios, os daré también algún ejercicio de examen que también haremos ya y seguiremos practicando caso discreto, caso continuo, sobre todo caso continuo, que ya sabéis que es un poquito más difícil, ¿de acuerdo? ¿Todo bien? Sí. ¿Hay alguna duda de momento? ¿Va todo bien?